yo les voy a... Bien, bueno, primero vamos a tratar de grabar la clase por si alguno no se puede conectar el día de hoy. Y yo ahora les pongo para compartir la pantalla, me avisan cuando la vean. Ella está compartida. Ahí se está viendo. Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar con esta primera unidad y siempre que vamos a empezar obviamente con una unidad vamos a tener que introducirla, ¿sí? Y si estamos viendo justamente biología, vamos a tener que ver justamente qué es la biología. Me parece que se congeló mi cara. Bueno, vamos a ver si se reaviva en un, en un ratito. Les cuento un poquito de justamente esta introducción a la biología y que tiene que ver con una ciencia que nada haber visto en la primaria, en la secundaria. ¿Qué es la biología? Si ustedes la tienen que definir. Y la biología podría ser como todo aquello que estudia la biología de los seres vivos, de las plantas, podría ser. Perfecto. O sea, sí, justamente, todos los seres vivos. ¿Sí? Sí. Perfecto, el estudio de todos los seres vivos. Entonces, si yo estoy analizando el estudio de todos los seres vivos, lógicamente, y quiero justamente tener en cuenta todos los seres vivos, tengo que analizar un entorno en el cual existieron esos seres vivos, ¿sí? Decir que la biología es la ciencia que estudia la vida, es decir, bueno, pero pará, ¿la vida dónde surgió? ¿Surgió en un planeta determinado y no en otro? ¿Cuál es el origen de ese planeta? ¿Cómo se explica el origen de la vida? Bueno, y todas esas cosas que por ahí si están eligiendo la carrera de medicina, posta que no les debe haber gustado historia en la secundaria y les debe haber reaburrido, pero desgraciadamente esta primera unidad es inevitable, remontarnos un poquito a la parte histórica, porque no podemos entender el origen de ninguna ciencia si no es explicando cuál es su origen, ¿sí? Entonces, como les digo, esta primera partecita es un poco teórica, vamos a tratar de ponerle onda. Y si ustedes tienen alguna duda de cualquiera de los conceptos que está acá o que ya tienen vistos, lo vemos en paralelo y lo consultan. La bibliografía con la cual ustedes estudian, como yo les expliqué en el videito, es muy específica. Muy específica significa que la facultad les toma con punto y coma lo que dice en la bibliografía que ellos toman. Y no nos tenemos que olvidar que la ciencia avanza día a día, y por ahí una teoría que se fundamentó durante años de un mes al otro cambia. Y el libro que más ustedes sacan contenido y más concentra la facultad es el libro de Curtis, que tiene una edición del año 2008. O sea, imagínense si de un mes a otro la ciencia puede cambiar, imagínense lo que pasa en un año, lo que pasa en 2 años y lo que pasa en una década. Entonces, uno por ahí, y más en estas partes históricas o de redacción, lee y dice, ay no, pero yo vi un video alguna vez o vi en un programa o leí otra cosa distinta. Sí, chicos, desgraciadamente sí, yo tengo que hacer un esfuerzo mental muy grande para enseñar conceptos que son erróneos, que hoy en día la ciencia no los toma de esa manera, pero la facultad sí se los va a tomar de esa manera. Así que, desgraciadamente, tenemos que resetear algunas cosas que sabemos y decir, no, bueno, pero la facultad me lo va a tomar de esta manera y siempre, siempre respetar lo que dice la biología de Curtis y de bibliografía asociada que toma la Facultad de Ciencias Médicas. Sí hay un consenso en la ciencia de decir, bueno, ¿cuál es este primer ser vivo, el primer organismo que existió? Que lo tienen acá representado o a través de una minibacteria que se le llama LUCA o ancestro común universal. Esto sí hay una homogeneidad, por lo menos desde las teorías científicas, de que este fue el primer organismo. O sea, hoy se coinciden que el primer organismo que habitó la Tierra fue una bacteria. Ahora, ustedes deben acordarse de la secundaria de haber estudiado los reinos de la naturaleza. Reino Mónera, protista, sí. ¿O no? ¿Y los dominios? ¿Se acuerdan de haberlos visto o no? Sí. Sí, los dominios me acuerdo. Bien.
Hay algunas escuelas en donde no tenían orientación en naturales, en donde por ahí ni siquiera alcanzaron a darle los dominios. Y esto de bacteria, arcaea y eucaria les suena así como también nuevo. Y en realidad es porque es una propuesta bastante nueva, ya que estos dominios fueron fundados por Carl Woese, que fíjense que es un microbiólogo que vivió desde el año 1928 a 2012. O sea que es bastante reciente. ¿Qué hace Woese? Propone una teoría en la cual existen estos tres dominios, y si bien hizo una comparación entre el ARN ribosomal, que es un tipo de ácido nucleico que está en los ribosomas, que es una organela de la célula, para compararlos, a ver cuál de esos era más viejo. En realidad determinó que ninguna de las ramas era tan anterior a otra, aunque el registro fósil sí me marcaba que había un origen más reciente de estas células eucariotas, construyendo esta gráfica que ven acá, en donde de este ancestro común universal o LUCA se hubiesen originado lo que acá tienen en violeta, que sería toda la rama de las bacterias que hoy agrupamos en el dominio bacteria, esto hubiese dado origen a Arcaea, ¿sí? Que es lo que se ve en rojo, y por último Arcaea, esta rama que dice Eucaria, que son donde se ven todas las células eucariotas. A todo esto, la palabra arcaea viene de arque, que en latín significa viejo. O sea que para colmo durante un montón de tiempo se pensó que las bacterias más viejas, que vivían en condiciones extremas, que se las llama extremófilas, estaban en este grupo y eran las más antiguas. Pero después descubrieron, después de los análisis de Woese, que en realidad Arcaea, si bien tiene condiciones extremófilas, es más nueva que el dominio bacteria. Lo que pasa que bacteria es más viejo, fueron las primeras bacterias las cuales dieron origen, pero muchas de ellas en el camino se fueron extinguiendo y fueron evolucionando. En cambio, si bien Arcaea apareció después, se quedaron muchas de esas bacterias asociadas a condiciones extremas, ¿sí? Las que tienen acá son grupos extremófilos que después vamos a ver en Reino Monera, ¿sí? Metanógenas, termococales, son bacterias que viven con temperatura extrema, con muchas condiciones, altas concentraciones de metano, pHs muy bajos, ¿sí? Entonces, esto que parece con características más viejas, comprobaron que en realidad era un poquito más nuevo. Pero lo importante es que Woese dice que hubo una divergencia temprana en los grupos desde este LUCA, ancestro común universal, en donde se acumularon muchas mutaciones, cambios en el material genético y transferencia horizontal, que es el pasaje de información de un organismo al otro vecino. ¿Sí? Esto en las bacterias existe, chicos. Nosotros no. Tipo, no puedo tocar al de al lado y decirle, te paso mi ADN. ¿Sí? Pero las bacterias sí pueden. Forman como un canalcito y pasan ese ADN de una célula a la otra, y gracias a eso las bacterias se vuelven resistentes. Por eso cuando uno toma un antibiótico y no termina de tomar el antibiótico, todas las vecinas se pasan el material genético, chao. Después me tengo que meter una bomba explosiva para eliminarlos del cuerpo porque se transfirieron justamente este material genético de forma horizontal. Entonces Woese dice, no, en realidad Lucas fue el ancestro, es verdad esta gráfica que vemos acá, pero esta divergencia en la historia de la Tierra fue muy temprana, ven estas ramitas que se dividen, porque hubo mucha cantidad de mutaciones y mucho material genético que se iba pasando a las células vecinas. Ahora, acabamos de nombrar la historia de la Tierra, y en realidad, ¿por qué? Porque dijimos recién que si la biología estudia la vida, no puede estudiar la vida descolgada de la nada, cuando hoy sabemos, no quiere decir que no existe en otro lado, pero el hombre sabe por lo menos que la vida existe como la conocemos solo en el planeta Tierra. Entonces mínimo tenemos que estudiar un poquito la evolución de esa Tierra, que es el lugar, el caldo de cultivo donde se origina la vida. A ver, esto también lo deben haber visto en la secundaria. ¿Cuál es el origen o la explicación del origen del universo en el cual nosotros vivimos? El Big Bang. Bueno, perfecto, Lean. El Big Bang. ¿Es la única teoría que conocemos? No, hay más. No, hay mucho más. ¿Cómo cuál? ¿Cuál se les ocurre? La generación espontánea puede ser. Bueno, eso que decís, Lean, de la generación espontánea, ¿qué sería la explicación de qué? Lo vamos a ver ahora más adelante, pero ¿qué explica la generación espontánea? Y según lo que yo recuerdo era que todo se originaba, o sea, de forma espontánea, que todo aparecía de la nada ¿Pero qué o es algo ese así. todo? Y serían los
Ah, eso no, no me acuerdo. Los seres vivos. Los seres vivos, eso. Bien, recuerden que la generación espontánea es una teoría de origen de la vida, ¿sí? Entonces, origen de la vida es una cosa y origen del universo, de la Tierra, es otra. Porque es Ah, importante, por ahí en esto dicen, bueno, una de las teorías es la teoría de Darwin. No, la teoría de Darwin me explica la evolución o el cambio de las especies, pero no explica el origen de los organismos. De hecho, Darwin nunca pudo dar una explicación al origen de los seres vivos. Solo habló que se transformaban y cambiaban en el tiempo. Entonces, dentro de la creación del universo y de la Tierra, como ustedes dijeron, la del Big Bang es la teoría apoyada científicamente, pero hay Puede una ser que hay teoría, una de que chocaron dos masas, una cosa así. bueno, perfecto. O Hay sea, otra podés, teoría religiosa. ¿cómo? Hay otra teoría religiosa. Bien, y también hay una teoría religiosa que dominó durante mucho tiempo, ¿sí? O sea, el creacionismo, no solo de los seres vivos, sino de la Tierra, y la teoría fijista, que dice que se mantienen constantes a lo largo del tiempo, también es una teoría. O sea, que hay teorías que hablan de una gran explosión, otros de una gran implosión, otros de fuentes que vienen desde el choque de materia con la energía, otros que lo explican por un dios. Bien, ahora, la ciencia hoy apadrina como teoría más lógica la teoría del Big Bang. ¿Es la única? No. ¿Pueden existir otras? Sí. Pero como son futuros médicos y por ende futuros científicos, tienen que conocer lo que apadrina la ciencia. De acuerdo a esa teoría del Big Bang, ubicamos la formación de la Tierra, o sea, el origen de la Tierra primitiva, hace 4.600 millones de años. ¿Pueden encontrar diversidad en estos datos? Sí, chicos. Si ustedes googlean esto, a veces les va a decir 5 millones, 4.800. No me importa, tomo este dato porque es el de Curtis, ¿sí? Como les dije al principio. Tomamos los datos de la bibliografía como certeza. Ahora, si bien este es el origen de la Tierra, esta Tierra, o sea, la teoría del Big Bang se ubicaría mucho antes de esto, porque sería el origen de todo el universo. Y se piensa que en esa teoría del origen del universo, más o menos hace 5.000 millones de años se origina el Sol. Y hace 4.600 millones empiezan el origen de los planetas, donde estaría ubicada también la Tierra. Bien, ahora se demoró más de 1.000 millones de años más de evolución para originar los primeros procariotas. Este sería el origen de Luca, del ancestro común universal que estábamos nombrando recién. El origen de la vida. Acá en el origen de la vida yo puedo explicar distintas teorías. Y ahí entraría también el creacionismo, entraría la generación espontánea como nombraron recién también. Y existe la teoría hoy apadrinada por la ciencia del origen de la vida. ¿Alguno la recuerda? ¿Cómo explicamos hoy cómo se origina la vida? ¿Ninguna? Bueno, no se No, ni me preocupen. acuerdo, profe. ¿Qué, Facu? Que no me acuerdo, digo. Bueno, igual no se preocupen que la vamos a ver hoy, ¿sí? Cómo se defiende, porque a ver, tengo que saber qué dice la ciencia con respecto al Profe, origen de la vida. profe, Sí, dice, perdón, me olvidé. ¿Puede ser por la teoría endosimbiótica? bueno, la teoría endosimbiótica es el origen de esto, mira, de los primeros eucariotas. Esa es una teoría de origen de la vida eucariota, pero es más tarde, fíjense, en vez de 3.500 millones de años, a 1.500 millones de años, pero la teoría endosimbiótica me explica esto, ¿sí? La teoría Bien. endosimbiótica es una teoría que dice que una bacteria se morfó a la otra, ¿sí? Pero la que estaba dentro, en vez de digerírsela, como que medio le ayudó en sus funciones metabólicas, entonces la incorporó y dijo, bueno, dale, te doy techito y comida y vos ayúdame con mis funciones internas, ¿sí? Pero la primera procariota, que son los más antiguos, se explica por otra teoría que se llama teoría quimiosintética o teoría del caldo sintético, del caldo primitivo, que ahora un poquito más adelante la vamos a ver y que sería la que hoy apadrinamos. Si bien otros defendieron la generación espontánea, la creación divina y un montón de teorías más que me explican la panspermia, qué sé yo, cayó un asteroide de otro lado y vino la bacteria. Tipo cuando el hombre no tiene forma de dar explicaciones de algo que pasó, no sé, dice, no sé, vino de afuera y chau, vino y cayó de otro planeta. Entonces, estas teorías que explican los primeros fósiles, sí hoy desde la ciencia comprobamos que hace 3.500 millones de años
podríamos ubicar en esta escala del tiempo a los primeros procariotas. Sin embargo, pensemos en esta Tierra y en esta atmósfera primitiva en donde existieron las primeras bacterias. ¿Cómo se habrían alimentado estas primeras bacterias? Piensen. No sé. De otras de ellas. Bueno, sí, Cande, es verdad, una bacteria, digo, seguramente se comía a la otra, pero ¿y la primera? ¿Que no tenía una bacteria que comerse? Y podría ser a través de proteínas o algo así. Bueno, ¿y de dónde salieron esas proteínas? Yo creo que es por la formación de moléculas, ¿puede ser? Bien, ¿y quién formó, Vicky, esas moléculas? Em, no sé, los átomos que estaban ahí sueltos por ahí y se unieron. Perfecto, o sea, se unieron esos átomos, formaron moléculas, esas moléculas formaron moléculas más complejas. Ojo, esto es algo que puede pasar hoy, o sea, choque entre partículas y composición, o sea, formación de compuestos orgánicos. ¿Puede pasar hoy, en el planeta de hoy? Sí, obvio. Sí. Perfecto, sí pasa. ¿Y entonces por qué no se forma hoy un ser vivo espontáneo? Y siempre se forma a partir de otro. Qué buena pregunta. ¿Qué pasa si yo dejo un pedazo de carne tirado, no sé, en el patio de la casa? ¿Qué le pasa? Se pudre. Bueno, Se primero pudre y se ahí pudre se porque forman tiene nada. bichos. ¿Qué más, Vicky? Perdón. Larvas. Claro Bueno, que Bueno, pero las larvas no se forman de la nada. por Es eso. porque las Entonces, moscas se acercan y dejan ahí. perfecto. O sea, que hay un Claro, bueno. microorganismo o un organismo que se alimenta de eso. Pero más allá de eso, supongamos que yo lo pongo en un lugar estéril y que no hay organismos. Igual, ¿ese compuesto se descompone o no? ¿Y Sí. sí? Mm, Sí, se descompone. ¿Por la oxidación, puede ser? Bien, bien, por la oxidación. La oxidación significa que es un proceso que se da por la presencia de oxígeno en nuestra atmósfera y el proceso de oxidación, como lo van a ver en química, es pérdida de electrones, pérdida de energía. Va perdiendo la energía, entonces no solo se deshidrata, entonces el pedazo de carne se empieza a achicar y se deshidrata, sino que sus moléculas se empiezan a descomponer porque se oxidan. Ahora, pensemos, ese oxígeno hoy en la atmósfera, ¿quién lo brinda? O sea, ¿por qué hay oxígeno en la atmósfera? ¿Quién lo pone ahí? Las plantas. Las plantas o cualquier productor fotosintético. En esta tierra Claro. primitiva, ¿había quien liberara oxígeno a la atmósfera? No. No, yo creo que no. No, no había, chicos. La atmósfera primitiva en la que aparecieron estos fósiles procariotas más antiguos no tenía oxígeno, entonces los compuestos no se oxidaban. Entonces es fácil pensar que el primer ser vivo se generó por la fusión de átomos y de moléculas y cada vez se hizo más compleja, se formaron bacterias y después, ¿qué pasó con esas primeras bacterias? Y en realidad se alimentaban de los compuestos orgánicos mismos que había en el planeta y que perduraban ahí justamente porque no había nadie que los descompusiera. Bacterias y bacterias comiéndose entre sí y los compuestos orgánicos del planeta reproduciéndose hasta que llegó un momento en donde la tasa de reproducción de esas bacterias era más alta que las moléculas que podían formar justamente el planeta. Entonces uno dice, ¿en qué momento empieza a crearse un círculo? Porque hasta ahí es, el planeta genera moléculas, las bacterias se lo comen. Se reproducen, se siguen comiendo. El planeta genera moléculas, las bacterias se lo comen. Listo, termina ahí. O sea, ¿cómo cierro el círculo? Se piensa que hace 3.400 millones de años, por una mutación espontánea en estas bacterias, empiezan a aparecer los primeros fotosintéticos. Las bacterias fotosintéticas más conocidas son las cianobacterias. Y de hecho, chicos, son los productores de oxígeno más grandes del planeta, no las plantas. Lo que pasa es que nosotros, como somos animales terrestres, medio como que nos olvidamos del océano, que es
mayoritario en el planeta, hay más cantidad de agua que de tierra y hay más cianobacterias que plantas. Entonces, la mayoría de ese oxígeno, obviamente en la atmósfera, debe haber sido generada por estos primeros fotosintéticos. ¿Y el fotosintético qué hace? Lo contrario, agarra el compuesto inorgánico, lo transforma en orgánico y libera oxígeno. Claro, ya habiendo oxígeno en la atmósfera, los compuestos orgánicos que se producían espontáneamente se degradaban. Entonces cierra el ciclo. Tengo una bacteria que produce compuestos orgánicos, libera oxígeno. Tengo otra bacteria que se come ese compuesto orgánico y utiliza el oxígeno para degradarlo más rápido y cierra el ciclo. Y crea un ida y vuelta entre autótrofos y heterótrofos, que es lo que hoy vemos en el planeta actual. Y que debe haber existido también en ese planeta primitivo entre medio de las bacterias, cuando apareció justamente este oxígeno libre. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Sí. Bien. La teoría que nombraban recién, que es la teoría endosimbiótica, es la teoría que nos explica el origen de las células eucariotas. Hace 1.500 millones de años, no se preocupen porque la teoría endosimbiótica la vamos a ver el año que viene, que es célula, es re importante, es una teoría propuesta por Lynn Margulis. Lynn Margulis es una investigadora que se murió en el año 2011, así que imagínense que también su teoría fue bastante reciente. De hecho, como que habla de cosas que van en contra de la teoría darwiniana. Entonces, al principio medio como que la miraron como diciendo qué bolazo se está mandando esta señora, y después terminaron apadrinándola como la teoría que más explica el origen de los eucariotas. Y después de esto, la fusión de eucariotas hubiese dado origen a los primeros organismos pluricelulares hace 750 millones de años. Y fíjense en dónde aparece el hombre. Curtis hace una lámina muy simpática en donde me representa, si la historia de la vida de la Tierra la representara en un relojito de 24 horas, el género Homo, ni siquiera nosotros, porque el género Homo no solo involucra al Homo sapiens, que somos nosotros, sino al Homo erectus, al Homo habilis, o sea, aquellos que todavía tenían medio cara de mono, hubiesen aparecido en los últimos 30 segundos de la medianoche. O sea, imagínense la historia de nosotros, que reciente es en la historia de toda esta tierra primitiva. Por eso es verdad que el hombre es bastante antropocéntrico y dice, hola, soy el centro del universo y todo pasa por la explicación del hombre. Y fíjense que la mayoría de las cosas nosotros no las vivimos, las explicamos de acuerdo a lo que entendemos, y quizás todo esto que estamos viendo acá en algún momento se compruebe que no es así de repente, o tengamos otras herramientas para visualizarlo de otra manera, porque en realidad construimos una teoría anterior a nosotros que la desconocemos completamente. ¿Sí? ¿A quién se le escucha eco? Por ahí, para disminuir el eco, chicos, si no van a hablar, apaguen el micrófono y cuando vayan a hablar lo prenden, así no se les escucha eco a los demás. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Sí. Bien. Bueno, entonces dijimos que la biología era la ciencia que estudia la vida, y hacemos la pregunta entonces, ¿qué es la vida? ¿Sí? ¿Qué es la vida para ustedes? ¿Ninguno puede definir la vida? ¿Algo que se les ocurra así? Y sería todo lo que abarca a los animales, las plantas, o sea, los seres nucleares. Perfecto. Entonces, ¿qué tienen los animales, las plantas o todos esos que no tienen una roca, el agua o una pared? Para Y mí la serían vida, procesos de También las alimentación. características. Claro, eso. claro, Perfecto. Hay características que tienen los seres vivos que no existen en el medio inerte, ¿sí? ¿Cuáles serían esas características? vives, no, digo, se reproduce, Bien. nace, Nacer, crecer, reproducirse y eso. morirse. Perfecto, bueno, eso se llama ciclo vital. Esto lo venimos viendo desde muy chiquititos, y este ciclo vital, que expresa parte de las manifestaciones de vida, hoy nos parecen re básicas porque las conocemos a todas, pero en un determinado momento esto no era tan claro.
Entre el siglo XVII y XVIII, una de los debates más importantes que había en la ciencia era la explicación de los seres vivos a través de una máquina, o sea, los mecanicistas, como René Descartes, que me explicaba al ser humano como una máquina, y a los animales también, tipo el corazón es una bomba, el cerebro es una computadora, las articulaciones son como bisagras de una puerta, o sea, digo, bueno, es como una máquina que no sé cómo está funcionando de otra manera, pero lo explicaba todo en base a una máquina. Pero empiezan a aparecer entre el siglo XVII y XVIII lo que conocemos como vitalistas. Y los vitalistas dicen, bueno, pero pará, no es que los seres vivos sean como una máquina porque tienen algo, que a ese algo le pusieron el nombre de espíritu vital, que ese espíritu vital los transforma en algo distinto al medio inerte. Porque yo de repente veo un río y yo puedo decir el cauce del río crece, y sí, de repente, qué sé yo, el agua de deshielo pasa y el río yo lo veo así, después creció. Claro, pero ese crecimiento por suma de mayor cantidad de átomos y de moléculas que forman ese agua que está en el río, no es igual que el crecimiento de nosotros, porque nosotros generamos de alguna forma ese crecimiento. En cambio, el cauce del río depende de la cantidad de materia que yo tenga disponible. Y si yo veo el agua total, ya sea que esté congelada, evaporada o líquido, hago la sumatoria de todo y siempre sigue siendo la misma. En cambio, nosotros tenemos la capacidad de crear materia. Bueno, esto es lo que los vitalistas llamaban que esa función vital lo hacían a través de este espíritu vital. Y por eso en el siglo XIX hubo una duda muy intensa entre cuál era el origen de ese espíritu vital, pero se rechaza el mecanicismo. O sea que estas dos escuelas que tienen acá, inauguradas por Pasteur y que cierran con los hermanos Buchner, en realidad son dos caminos del vitalista, ¿sí? De los vitalistas que hablaban del espíritu vital. Pasteur decía que las reacciones químicas que ocurrían en los seres vivos eran reacciones vitales. Por ejemplo, Pasteur estudió mucho con las levaduras, que las levaduras son un tipo de hongos, que son las que producen la fermentación, por ejemplo, del jugo de las uvas para transformarlo en vino, o no sé, o de la manzana para transformar una sidra. O sea, al fin y al cabo, una reacción que transforme el azúcar en alcohol. Y Pasteur decía, esto ocurre en un ser vivo, nada más. No ocurre en el medio inerte. O sea, yo no puedo obtener esta transformación química en algo que no sea un ser vivo. Por eso Pasteur decía en el siglo XIX que este espíritu vital habitaba solo en los seres vivos y había reacciones físicas y químicas y reacciones vitales. Pero más tarde, estos hermanos comprueban que todas estas reacciones químicas que ocurrían en los seres vivos también ocurrían en el medio inerte, porque logran aislar de esta levadura, de las mismas levaduras que estaban estudiando Pasteur, un componente adentro que hoy sabemos que se llama enzima, que es un tipo de proteína que cataliza una reacción química que le pusieron el nombre de fermento, y de ellos viene el nombre del proceso de fermentación, que también vamos a ver más adelante, y lo que comprueban es que esta enzima dentro del organismo es lo que hace este proceso. Pero en realidad si yo lo pongo en un tarrito de laboratorio, saco al hongo y meto la enzima, nada más logro lo mismo. Entonces, desde este punto y en el siglo XIX, donde se dice, no, pará, las leyes de la física y la química también se respetan dentro de los seres vivos, no solo fuera. Hay determinada combinación de ellos que hace posible la vida y en el medio inerte no, por una colección de todos, pero no es que la reacción que ocurra dentro es distinta. Y por eso justamente, para el ingreso de ustedes de la carrera como medicina, no ven biología nada más y tienen que ver física y química, porque la biología no se entiende sin estudiar a la ciencia que estudia la materia y a la ciencia que estudia la energía. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, acá hay un cuadrito que al que no le gusta estudiar historia es un embole, tienen que estudiar investigadores que por ahí se los han olvidado, y dicen, no, tengo que estudiar esto, por ahí no me acuerdo. Bueno, desgraciadamente, chicos, le pueden meter alguna pregunta teórica, no les digo que es lo más común del mundo, después de todas las unidades van a ver que uno empieza a priorizar qué es lo que estudia y qué es lo que no, pero les aviso que he encontrado en un montón de exámenes de ingreso algunas preguntas teóricas que son de unidades como esta, de ecología, de evolución, de esta primera unidad de diversidad biológica, en donde hay datos que ya tenemos que tener en cuenta. Entonces, este cuadrito les trata de resumir lo que fue pasando en la historia, desde la edad antigua hasta la actualidad,
para explicar hoy desde la ciencia, llegar a esta teoría que yo les decía recién, la teoría de la teoría, perdón, quimiosintética, que es la que se apadrina desde el siglo XX por Oparin y Miller. Que no significa que sea la única, porque hay más, pero les digo que vamos a tomar como protagonista esta y a la de Signet Fox, que son las que nombra Curtis. Bien, ahora, recién nombraban como origen de la vida la generación espontánea. Y la generación espontánea, en realidad, cuando empieza el auge de la ciencia, porque no nos olvidemos que durante muchos años no es que no existieran científicos, sino que la Iglesia Católica no solo dominaba en la ciencia, sino en el pensamiento popular de toda la gente. Ir en contra de Dios era motivo de muerte. O sea, guillotina y se acabó la vida. No era tan fácil decir, che, a mí me parece que tipo un ser vivo puede haber salido de otro lado. Entonces, la creación divina y desde la ciencia, la creación de los seres vivos a través de un Dios, fijos en el tiempo, que no cambian, que a través de una varita mágica se crearon en los 7 días de la creación divina y chau, y desde ahí se conservan, fue una idea que desde la Edad Media hasta el siglo XVI siguió invadiendo absolutamente a todos los contemporáneos. Entonces, cuando uno recolecta la bibliografía, primero que nunca nos vamos a enterar qué escribieron, por ejemplo, nuestros aborígenes, porque la historia de América escrita por eso no existe. Entonces encima me la cuentan de afuera, me la cuentan los europeos y vemos qué onda, a ver qué es lo que me están diciendo. Pero de acuerdo a la historia que viene desde afuera, mucha bibliografía de contemporáneos en las cuales la Iglesia Católica dominó, no se encontraron nunca. En la época de la Inquisición quemaron todo al carajo, o sea que hay un montón de cosas que no vamos a descubrir nunca. Pero desde ese siglo XVI, siglo XVII, cuando se empiezan a interesar por la ciencia, incluso la gente desde adentro de la iglesia, como fue Santo Tomás de Aquino, San Agustín, empiezan a buscar bibliografía anterior y por eso empieza a resaltar tanto de la Grecia antigua, que en la biología lo nombramos tanto a Aristóteles. No es que Aristóteles debe haber sido el único crack o el único filósofo copado que escribió cosas, pero nosotros nos llegó hasta nuestra era muy poca cantidad de bibliografía y algunos como Anaximandro o Aristóteles son protagonistas porque fueron los que fueron recuperados desde la iglesia. Se dice que como Aristóteles hablaba de un mundo supralunar o infralunar, San Agustín o Santo Tomás de Aquino retoman mucha de esta bibliografía de la Grecia antigua diciendo, no, entonces Aristóteles creía en un dios, o sea, supralunar, arriba Dios, abajo, los terrenales, y en realidad Aristóteles nunca habla de un dios. De hecho, si nosotros leemos los escritos filosóficos de Aristóteles, nos damos cuenta que, hablando desde la biología, tiraba más para la generación espontánea, o sea, para el origen espontáneo de los seres vivos, y no a la creación divina. Pero sí es verdad que Aristóteles lo que hizo, y fue significativo para la biología, fue organizar una escala natural. Esto sí lo vamos a ver en diversidad biológica también. ¿Qué quiere decir esto? Que Aristóteles hablaba en realidad de la organización de los seres vivos a través de una escala natural. Una escala en la naturaleza, como por ejemplo Aristóteles decía que el hombre, el ser humano, por ahí en otra vida había sido, no sé, una medusa, que a través de su reencarnación y por haberse superado en esa escala natural había llegado a ser hombre. Entonces de repente fuimos una medusa que después se transformó, no sé, en mariposa, después en un cangrejito, no sé, después llegó a ser hombre. Pero esa teoría que explica la transformación de los seres vivos de Aristóteles, en realidad nunca marca el origen de la creación divina. Entonces podríamos decir que en la Edad Antigua había una idea de generación espontánea que durante mucho tiempo fue aplacada por la creación divina. Pero ya en el siglo XVII ya empieza el auge del microscopio. Recuerden que el microscopio se crea entre el siglo XV y siglo XVI, como lentes muy precarias, pero en donde yo puedo ver un poquito más. Entonces, ya era muy difícil entender que la vida parecía un dios y la gente quería una explicación como más contundente, decir, bueno, a ver, pará, pero ¿de qué está hecha la vida? ¿De dónde sale? Redi, Francesco Redi, que fue uno de los patrocinadores de esta generación espontánea en el siglo XVII, y deben haber visto alguna vez en la secundaria sus experimentos,
hablaba de la fabricación de larvas o de gusanos o de moscas a través, por ejemplo, de un pedazo de carne en un proceso de descomposición. Es más, en esa era habían escritos muy chistosos, chicos, tipo, cómo fabricar una rata a través de una camisa sudada. O cómo fabricar, no sé, gusanos a través de vegetales en putrefacción. O sea, claro, era buenísima la teoría, porque de repente digo, yo no sé dónde sale la larvita, pero bueno, vos ponés en tu casa un tarrito de carne y vas a ver que en tantos días vas a encontrar tantas larvas. Era como algo que el hombre podía ver. Después de no poder ver nada de la teoría que hablaba la iglesia y esto fe y no puedo ver nada, imagínense que fue una novedad terrible. Y estos experimentos de Francesco Redi y todos los contemporáneos dieron un auge muy importante a esta generación espontánea, que con el correr del tiempo y ya en el siglo XVIII ya lo dejaron medio rezagado nada más a los organismos microscópicos. Por eso empiezan a haber otros experimentos como de Nidman o de Spallanzani que ya hablan de una fuerza vital y empiezan a hacer caldos de cultivo solo para crear microorganismos. Pero acá porque existía el microscopio. Entonces digo, no, pará, la mosquita no salió del pedazo de carne, vino, se posó. Bueno, pero lo que le dio el origen a la mosquita, ¿qué fue? Y algo más chiquitito. Y eso algo más chiquitito. Hasta llegar en un microscopio a ver microorganismos como protistas o como bacterias. Bien, pero esas bacterias, ¿de dónde salían? En el siglo XVIII hubo una fuerza muy importante para, digamos, comprobar que la generación espontánea de un elefante no venía del ensamblaje de otros organismos, venía de un elefante, pero no había una explicación concreta de dónde venían los microorganismos. Spallanzani lo que hace es decir esta fuerza vital que nosotros, que venían defendiendo los vitalistas, en realidad, si yo calentaba a ese caldo de cultivo de microorganismos, mataba en realidad esa fuerza vital y no podía encontrar esos organismos. En cambio, si yo el frasquito lo dejaba abierto y dejaba que esa fuerza vital que estaba en el medio entrara, se seguían reproduciendo. ¿Quién rompe esto, chicos? Y aparece en el siglo XIX importante, Pasteur. Deben haber escuchado el proceso de pasteurización, ¿o no? ¿No? Leche pasteurizada, ¿no suena? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, esta pasteurización a través de Pasteur, estamos, siglo XIX, fíjense que en realidad lleva a cabo un proceso Pasteur en donde comprueba que no. Desgraciadamente en ese caldito primitivo no hay ninguna fuerza vital, no hay nada que salga de ahí porque lo quema y con eso comprueba en realidad eliminar todos esos microorganismos que venían del medio y en ese caldo de compuestos orgánicos no apareció nunca más ni una bacteria, ni un protista, ni nada que se reprodujera. Entonces, claro, Pasteur rompe con el mito de la generación espontánea y todos los seres humanos se quedan en ese entonces con una cara de signo de pregunta y dicen, bueno, bien, entonces yo ya no le creo a la iglesia que la vida viene de parte de Dios, tampoco la generación espontánea, entonces ¿de dónde viene la vida? Y ahí es cuando hay un vacío en la ciencia, en donde aparecen algunas teorías alocadas como la panspermia que hablábamos al principio, en el siglo XX, duró muy poquita esta teoría de decir, bueno, dale, el hombre no puede explicar dónde viene la vida, seguro que vino de afuera, ¿sí? Chocó así alguna cuestión extraña desde afuera del universo en la Tierra y trajo alguna bacteria por ahí y se empezaron a originar los seres vivos de esta manera. Y en este momento, en donde no había una explicación muy concreta, donde algunos empezaban a defender la panspermia, aparece la teoría quimiosintética o del caldo primitivo, de la sopa primitiva, la sopa de cultivo, la pueden haber escuchado de distintas formas, en donde Oparin y después Miller, que lo lleva al laboratorio, ¿sí? A esto, que es la teoría de los coacervados, Miller, ¿qué hace? Lleva el experimento de Oparin simulando en el laboratorio lo que hubiese sido esta atmósfera primitiva, pone todo ese caldo de cultivo y dice, de repente puedo generar las mismas condiciones que había en ese planeta primitivo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Altas temperaturas, una atmósfera reductora, con mucho hidrógeno, con mucho helio, sin oxígeno, con compuestos que se iban a formar espontáneamente en ese momento,
como el metano o el amoníaco, que me darían las bases nitrogenadas a los compuestos, y a través de la fuerza eléctrica, que esto lo da la energía lumínica de ese entonces, muy fuerte, imagínense al planeta Tierra prendido como una gran bola de fuego, dando vuelta alrededor del Sol, el origen de compuestos orgánicos espontáneos que podrían haber originado estas burbujitas que vemos acá, que serían como una membranita plasmática separando del medio. A esto que se le llama coacervados se ha podido originar en el laboratorio, ¿sí? O sea, Oparin dio la teoría, Miller lo llevó al laboratorio y fabricaron como este intento en donde había moléculas orgánicas y un medio aislado completamente distinto del exterior. Ahora, si preguntan, ¿realmente existe la fabricación de una molécula completamente viva a partir de esto, de la nada? No, chicos. Todavía la ciencia no descubre esto. Y sinceramente espero que no lo descubra porque creo que va a ser una catástrofe. Pero más allá de eso, que no hayan descubierto cómo, han llegado tan cerquita que, como vimos recién en el reloj, el ser humano estuvo en la historia tan atrás de lo que pasó en este momento que seguramente en este laboratorio todo lo que puso Miller algo le faltó, que no conocemos, y que dio el punto clave para originar esto que los vitalistas llamaban fuerza vital, que le fueron cambiando el nombre, pero al fin y al cabo una característica que existe en los seres vivos y que no existe en la materia inerte. Hoy, perdón que se me pasó, hoy la teoría de la sopa fundamental, del caldo primitivo, teoría quimiosintética, como la quieran llamar, de Oparin y Miller, es la teoría de origen de la vida que se aparina desde la ciencia. ¿Es la única, chicos? No. ¿Deben haber leído alguna otra distinta? Sí, pueden leer un montón. Como les digo, es la teoría más apadrinada y, si bien les menciona el libro de Curtis, la teoría de Sidney Fox, que yo se las puse acá, es un anexo, ¿sí? Fox en realidad dice, bueno, en vez de hablar de la teoría de los coacervados, que estábamos hablando recién de Oparin y Miller, habla de unas microesferas proteinoides. ¿Por qué? Porque en realidad Fox logró comprobar que lo primero que se formaban de estas estructuras eran proteínas y no los otros compuestos orgánicos. Si bien uno le llama coacervados a esta membranita con los compuestos en el interior, al otro microesferas proteinoides, al fin y al cabo le dan nombres distintos a lo que hubiese sido lo mismo, y ese mismo es el primer, digamos, los primeros componentes que hubiesen dado origen a las primeras células. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bien. Bueno, vamos a las características de estos seres vivos. Ustedes recién cuando yo les pregunté qué era un ser vivo me dijeron, ¿y tiene características? Sí, tiene características que no existen en la materia inerte y eso se les denomina manifestaciones vitales. Y son las que vamos a ver ahora. La primera de ellas es la organización jerárquica. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser vivo es un conjunto de cositas más chiquititas que se va complejizando y van apareciendo propiedades emergentes en cada una de ellas. ¿Cuál es la organización de la materia más chiquitita que conocen? El átomo. El átomo. El subatómico. Subatómico. Bueno, bien, si bien el átomo se considera la unidad de materia más pequeña que hay, manteniendo su independencia de esa materia específica, existen también partículas subatómicas. Les cuento para los que no sepan que incluso hay partículas más chiquititas que las subatómicas, ¿eh? O sea, cómo está formado un electrón, un protón. Pero bueno, Curtis me toma como punto de referencia ese inicial que serían las partículas subatómicas y forman los átomos. Los átomos cuando se agrupan, ¿qué forman? Moléculas. Moléculas. Las moléculas forman macromoléculas, estas complejos de macromoléculas, hasta que llego a la célula. ¿En qué nivel de organización ubicarían un virus? Celular. ¿Qué, Cami? Perdón. Celular. No. Los virus no son seres vivos. No viven independientemente, no están formados por células. Entonces, estarían en el nivel anterior, en el complejo de macromoléculas.
tienen algunas características que le permiten volverse un parásito intracelular obligado en la célula, pero si yo lo dejo solito, es una partícula inerte y no sirve para nada. Entonces, ¿cuál es la propiedad emergente más importante en ese nivel, que aparece como inicial? La vida. Hay que recordar algo, y es muy importante esto dentro de las propiedades emergentes. ¿Por qué hay una característica que no aparece en lo anterior? Ustedes ahora van a empezar a ver en química muchos compuestos y se van a dar cuenta, hasta que yo me voy a lo más sencillo, que propiedad emergente es de lo más sencillo, es decir, yo auno cosas y no el reunir cosas significa tener el mismo conjunto de características en el nivel siguiente. Por ejemplo, ustedes van a estudiar en química cuáles son las características del hidrógeno. Y por otro lado van a estudiar cuáles son las características del oxígeno. Bien, el oxígeno y el hidrógeno son dos elementos químicos, dos átomos, que si yo los reúno en una molécula que es el agua, me forma el nivel de organización siguiente. Ahora, ¿qué se le llama propiedad emergente? El agua tiene características que no son la suma de la característica del hidrógeno con el oxígeno. Son características nuevas. A eso se le denomina propiedad emergente, una característica que emerge en ese nivel, que no estaba en el anterior y que justamente le da el pie a esa característica inicial para formar un nuevo nivel de organización. Curtis les representa los niveles de organización a través de esta lámina, desde los átomos hasta el más, digamos, general. Y en la punta de clase yo les puse un resumen de cada uno de ellos para que lo puedan definir, desde el nivel subatómico, qué hay en los átomos, en el nivel macromolecular, celular, y no solo eso, sino niveles que nosotros vamos a estudiar mucho en biología, desde la célula hasta el organismo en sí, contando que hay organismos que son solo células, como una bacteria, pero hay otros que son un conjunto de células que forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos sistemas de órganos, y niveles de organización ecológicos, que otra vez, aunque estén en medicina y no les guste mucho estudiar a las poblaciones, a las comunidades, qué pasa en un ecosistema y todo eso, que no es muy agradable para un estudiante de medicina, lo tienen que ver. ¿Sí? Entonces vamos a ver también los niveles de organización ecológica hasta llegar al nivel más complejo. Esto es organización jerárquica, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Vamos a la segunda característica de los seres vivos, y esta característica es que los seres vivos son un sistema abierto, ¿sí? Que intercambian materia y energía con el exterior, pero además procesan la información en su interior. ¿Y cómo procesan la información en su interior? A través de manifestaciones o características vitales que son fundamentales. Una de ellas es el metabolismo. Vieron que más allá del ciclo vital, ustedes recién dijeron como característica de un ser vivo que, por ejemplo, se alimenta. Uno dice, bueno, obtiene materia del exterior, pero esa materia que obtiene del exterior por ahí la transforma. Las transformaciones de la materia a través de las transformaciones energéticas y a través de procesos de reacciones químicas se denominan metabolismo. Recién estábamos diciendo, por ejemplo, que Pasteur dice, no, la reacción vital ocurre en el ser vivo y no fuera. Bueno, no, en realidad se comprueba que estas reacciones se llevan a cabo a través de enzimas, pero al fin y al cabo son adentro de los seres vivos reacciones químicas. Entonces, las reacciones químicas de adentro de nuestros seres vivos, todo el conjunto de ellas se llama metabolismo. Ahora, ese metabolismo lo puedo dividir en dos: reacciones catabólicas, reacciones anabólicas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estas? Que el catabolismo es de lo grande, degrado y voy a lo chiquitito. El anabolismo es desde lo chiquitito, voy a lo complejo. Ahora, yo les pregunto de cualquiera de estas dos reacciones, si yo hablo en base a la energía, ¿en qué reacción yo voy a necesitar energía para llevarlo a cabo? ¿En el catabolismo o en el anabolismo? En el anabolismo. Obviamente, si yo quiero de esto chiquitito tejer esto grande, para unir cada una de estas pelotitas entre sí necesito energía. O sea que el anabolismo es un conjunto de reacciones endergónicas, meten energía. Y el catabolismo es lo contrario. Y es el fundamento por el cual nosotros comemos todos los días de nuestra vida. Degrado el alimento, obtengo los componentes chiquititos, esos aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, como vamos a ver
mañana en los compuestos orgánicos de la materia, pero lo importante es que yo degrado esto, obtengo la materia prima, pero libero energía. Entonces, esto que tienen acá, libero energía, consumo energía, me está representando la base de todos los procesos que ocurren en los seres vivos. Chicos, ojo con esto porque cuando se habla de la nutrición, nos dan como ejemplo de anabolismo en la escuela, ¿qué proceso? ¿Cuál reacción anabólica recuerdan que hayan visto en la escuela de una reacción chiquitita que pasa, o sea, un compuesto chiquitito que pasa algo más complejo? ¿Ninguna? ¿Fotosíntesis así de repente no les suena? Los glúcidos. No, el proceso, ¿cómo se llama? Glúcido es un compuesto orgánico. No, sí es. ¿Han visto Sí, la la fotosíntesis, sí. Bueno, ¿quién lleva a cabo la fotosíntesis? ¿Nosotros hacemos fotosíntesis? Los No, autótrofos. las plantas. No, las plantas las hacen. Bien, las plantas, las algas, o sea, todos los autótrofos. Entonces, mi pregunta es, si el ejemplo más común de anabolismo que siempre me ponen que es la fotosíntesis, ¿sí? Y no la hacemos nosotros. ¿Nosotros llevamos a cabo reacciones anabólicas? Sí. 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 O sea que no confundamos, chicos, el proceso general de nutrición como único proceso anabólico. Todas nuestras células y las células de todos los seres vivos hacen catabolismo y anabolismo. El de ¿Y una qué proceso, planta, ¿cómo ay, algo? perdón, qué proceso de anabolismo hay que hagamos nosotros? Hay un montón. Por ejemplo, cuando yo sintetizo una proteína para fabricarla, no sé, y embutirla en la membrana. O cuando yo a través de la glucosa que tengo en sangre fabrico glucógeno y lo almaceno en el hígado. O a través de los ácidos grasos que como en la dieta fabrico un fosfolípido para poner en una membrana. O sea, obviamente esto lo vamos a ver, hay una unidad, chicos, que se llama metabolismo. La unidad 4 es metabolismo. O sea, nos vamos a dedicar a ver todo el conjunto de reacciones catabólicas y anabólicas y a ver el ejemplo dentro de la célula. Pero lo que yo quiero que les quede claro desde la primera unidad es que todos los seres vivos hacen catabolismo y anabolismo en sus células. Todos. Obviamente, en la nutrición hay algunos que son más anabólicos y otros más catabólicos. Por eso nosotros, en la nutrición, como somos heterótrofos, hacemos nada más reacciones catabólicas en la nutrición. O sea, nosotros no podemos hacer fotosíntesis, no hacemos anabolismo en la nutrición. Pero claro, hacemos una nutrición catabólica, pero obtenemos los monómeros y de ahí nuestras células hacen anabolismo para sintetizar. Por ejemplo, mis células beta del páncreas hacen un proceso anabólico para sintetizar una proteína que se llama insulina y que es una hormona, y en realidad las fabrican. La célula beta del páncreas hace un anabolismo para fabricar un polímero que es la insulina, ¿y de dónde lo saca? Y de los aminoácidos chiquititos que obtuvo de otra proteína que comimos en la dieta y que previo a eso la catabolizó. ¿Se entiende? Sí. Sí. Yo sé que es mucha info y vamos a repasarlo, chicos. La idea es que, por eso les digo, esta introducción a la biología, que es la primera unidad, es que me quede la idea general de algunos conceptos que son muy importantes y que después obviamente vamos a profundizar. Este es uno de ellos. Vamos a ver metabolismo, como les digo, en toda una unidad entera. Pero además de eso existen otras funciones o manifestaciones vitales que responden a este mismo sistema abierto que intercambia materia y energía con el medio. Primero, ¿por qué lo hace? Para mantener su homeostasis. Mantener la homeostasis significa mantener el medio interno estable. Y mantener el medio interno estable no significa en equilibrio con el medio. Significa estable con él mismo y puede ser diferente al externo. Por ejemplo, ¿qué ejemplo se les ocurre en el ser humano de homeostasis? Algo que nosotros tengamos que mantener estable. La temperatura corporal. Bien, por ejemplo, la temperatura. Y la temperatura interna es la misma, aunque sea diferente de la externa. Entonces, homeostasis es toda la cantidad de mecanismos que yo tengo que hacer para que mi temperatura interna sea más o menos de 36 grados, aunque afuera hagan 40 grados de calor o hagan 10 grados bajo cero. Todos los mecanismos que hago son mecanismos homeostáticos.
Se nos viene mucho a la cabeza la temperatura, chicos, pero sepan que no es la única. O sea, mantener el pH en la sangre, mantener la presión sanguínea, la cantidad de glucosa en sangre, la cantidad de concentración de iones sodios que hay circulando, el equilibrio de la cantidad de células que hay en un determinado órgano. Todo esto es homeostático, ¿sí? Es mantener el medio interno constante. Y para lograr la homeostasis, respondemos a estímulos del medio a través de una función que se llama irritabilidad. Irritabilidad es reaccionar frente a los estímulos. ¿Para qué reacciono frente a los estímulos? Para establecer homeostasis. Por ejemplo, si hacen 40 grados de calor afuera y yo homeostáticamente tengo que mantener mi temperatura corporal, ¿cuál es mi forma de reaccionar frente a ese estímulo? ¿Qué hace el cuerpo si hacen 40 grados de calor? Y Suda. con poca ropa. Suda. Bueno, El cuerpo primero suda Se o sea, deshidrata. se suda para controlar la temperatura corporal. perfecto, bueno, hay varios que están tirando ideas y todas son ciertas, ¿sí? De repente tengo una actitud consciente de liberar la ropa, también se suda porque en realidad libero agua y el agua sirve como mecanismo de enfriamiento corporal, ¿sí? También tengo una actitud más pasiva, vieron que cuando hace calor uno se queda así achonchado como diciendo, no quiero perder, o sea, no quiero generar, perdón, más energía interna para no generar más calor, entonces nos quedamos tirados y plasmados. Bueno, todas esos mecanismos de irritabilidad logran generar la homeostasis. No pasa con esto nada más, pasa con todo. ¿Qué pasa si yo hago una ingesta, sí, me voy a un cumpleaños a las 5 de la tarde y me mando un café con todas las tortas de pastelería que encuentro? Y mi glucosa en sangre va a pegar un repique que va a estallar la glucemia si yo no llevo a cabo una respuesta a este estímulo y digo, no, parache, tengo un montón de glucemia, empecemos a activar enzimas para que se secreten glucógeno, lo almaceno en el hígado, libero el exceso, utilizo, ¿para qué? Para volver a establecer homeostáticamente la glucemia que yo tengo en sangre. Entonces, están muy comunicadas estas dos, vamos a ver muchos ejemplos de homeostasis y irritabilidad. No solo hay una unidad entera para ver regulación térmica, sino en endocrino vamos a ver la regulación de la glucemia, en renal vamos a ver regulaciones de iones como potasio, sodio, protones, o sea que esto lo tengo que saber desde el día 1 y sé que va a ser aplicable a absolutamente todas las unidades que vamos a ver. Y la autorregulación y autoconservación tiene que ver con esto, cómo nuestro material genético, nuestro ADN, condiciona todos los componentes que tenemos para que lleguen a esta autorregulación y se conserven en el tiempo. ¿Con qué fin? Con la tercera característica importante, que es la perpetuación de la especie. Esta es la más fácil porque es la que nosotros dentro del ciclo vital dicen, se reproducen, o sea, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Bueno, la perpetuación es la capacidad de reproducirse para dejar las mismas características a la descendencia, ¿sí? Si yo crezco, me beneficio yo y conservo en realidad mi masa corporal para sobrevivir. El organismo primero tiene que sobrevivir. Si sobrevive, le da lugar a la reproducción. Esto del ser humano es como tipo al revés de lo normal. Los animales, si no tienen recursos, no pueden sobrevivir, no se reproducen. Nosotros somos medio al revés. No tenemos cómo darnos de comer a nosotros mismos y tenemos un montón de hijos. Bueno, esas cosas que existen en los seres humanos y en la naturaleza son un atropello a la ley natural. No existen en otros seres vivos. Si yo no tengo recursos, para mí, menos voy a generar una vida nueva. La reproducción perpetúa la especie, pero primero tengo que garantizarme la supervivencia para poder dar descendencia y después darle los recursos, obviamente, para que siga sobreviviendo. Yo quiero hacerles una aclaración muy importante acá. Tienen un cuadrito anexo que también les recomiendo que lo lean del cuadernillo, que les habla de la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Todos los organismos crecen. Crecer es aumentar la masa en número de células o en cantidad de células, que es la diferencia entre hiperplasia e hipertrofia, pero no todos se desarrollan. Desarrollarse es transformar la función de las células en el tiempo. Por ejemplo, la neurona que tenemos nosotros cuando tenemos 5 años en el cerebro no es la misma que cuando tenemos 80. Esa neurona creó muchas más comunicaciones, almacenó información. En cambio, la bacteria nunca se desarrolla. Cuando crece, se replica, se divide, ya son dos bacterias distintas. Entonces,
el crecimiento es de todos los seres vivos, pero el desarrollo no. ¿Sí? O sea que cuando hablo del ciclo vital y digo crecen, se desarrollan y se reproducen, ojo con este se desarrollan, porque hemos redactado el ciclo vital de esta forma durante mucho tiempo, pero hay muchos microorganismos en donde este término no vale. Es solo se crecen, o sea, crecen y se reproducen, nada más si pueden. ¿Sí? Si no pueden, se mueren antes de reproducirse, que es lo que sucede obviamente con un montón de seres vivos. En fin, como cierre de esta clase y hablando un poquito de estas formas de vida, quiero que recuerden que si bien la ciencia habla de la transformación de las especies a través de esta característica que es la evolución, que también la nombraron como una característica vital, evolucionar significa cambiar, ya abandonamos la teoría fijista de la Iglesia Católica y decimos, sí, los organismos cambian a través del tiempo, evolucionan. Sin embargo, hay baches en el medio de esta teoría. Que haya baches no significa que sean una evidencia a favor del creacionismo. ¿Qué significa esto? Mucha gente que hoy, el día de hoy, va en contra de la ciencia y avala, digamos, quiere defender a la teoría creacionista y dice, ay no, pero hay un eslabón perdido de repente entre el mono y el hombre que la ciencia todavía no lo puede explicar. Es porque ahí está Dios. La ciencia dice que aunque todavía no existan explicaciones para algunas cosas o eventos, es porque nosotros somos muy nuevos en la historia de la Tierra y estamos buscando esas explicaciones nuevas. Pero bajo ningún punto de vista eso va a ser una evidencia a favor del creacionismo. Y esto, chicos, quiero que quede claro desde la primera clase, cada uno de ustedes es libre de creer lo que quiera, de las puertas para adentro de su casa, y si quieren creer en Dios, creer en Alá o en quien sea, cada uno tiene su teoría. Ahora, sepan que para rendir en la Facultad de Ciencias Médicas tienen que conocer la base científica y hoy la ciencia avala la teoría quimiosintética del origen de la vida y la explicación de la transformación de las especies de la evolución, anulando el creacionismo y el fijismo. ¿Sí? Es la aplicación de la ciencia, es la que tengo que conocer para defender en el examen. ¿Sí? Bueno, muchachos, hacía un minuto antes de terminar con una línea del tiempo, pero espectacular, así no les quito ni un minuto de recreo, terminamos hoy con la clase. ¿Hay alguna duda? Giselle, yo te quería preguntar una cosa. Sí. Entré recién porque me fijé y me habían mandado las cosas del Moodle y ahí pude entrar, pero me metí a la carpeta y no me deja abrir ningún archivo. No, porque todavía no hay nada. No están Me habilitados y no aparece lo como pueden que ver. No. vas a subir algo, pero como que no está subido, entonces no lo puedo abrir. Claro, en realidad están subidas cosas, pero ustedes no las pueden ver todavía porque se las vamos habilitando semana por semana para que no se confundan. Con que puedas entrar y veas la carpetita que hice Introducción a la Biología, genial. Sí, eso. A mí me parece igual. Bien, perfecto. Sí, ahí en esa carpeta que ven ahí les va a aparecer un práctico que dice TP Evaluatorio Unidad 1, que es el que vamos a usar el jueves. Eso es lo que quiero que vean. Perdón que me está sonando la alarma del recreo, entonces la apago si no se va a escuchar. Eso es lo que quiero que verifiquen, que está en realidad, digamos, la carpetita. Las cosas les van a ir apareciendo ahí y ustedes, chicos, tranquilos, porque el grupo de WhatsApp siempre es el soporte, entonces nosotros les vamos avisando. Les subimos tal cosa al Moodle, en este momento nos vamos al Moodle, en este momento tienen un videíto para guardar y encima los que en la semana por ahí se hayan perdido algo, les mandamos, como le dijimos en el video, un resumen semanal el viernes, aunque ustedes no cursan con biología, les mandamos en realidad de las 3 áreas y en ese resumen semanal les decimos qué es lo que hicimos en la semana, qué teoría desarrollamos, en dónde pueden encontrar los enlaces, cuáles son los prácticos que tienen que ir haciendo en Moodle, si tienen un examen, cómo lo rinden. Así que por ahora tienen que ver la carpetita esa, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, chicos, entonces los dejo hasta mañana. Sepan que